Seguimos en Ollital, el programa de Círculo Sardo de Tucumán, y justamente dentro de una semana se va a estar cumpliendo nada más y nada menos que los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y esto afecta a una de las regiones italianas en forma muy especial, como ser la región del Trento Alto Adige o el Trentino Alto Adige. Es por eso que nosotros queríamos compartir una charla muy interesante con el presidente de la Asociación Trentina de Tucumán, el señor Jorge Herrera. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo estás, Diana? Un gusto de estar en tu programa y muchas gracias por la convocatoria. Un gusto tenerlo acá. Y bueno, justamente hablando, después de otro programa, usted me comentaba de estos 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero usted es presidente de la Asociación Trentina y esto tiene que ver, digamos, ¿no? Porque justamente, cuéntanos un poquito. Esta región de alguna manera tuvo un cambio a partir de la Primera Guerra Mundial. Claro, antes de la Primera Guerra Mundial el Trentino pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Al perder la Primera Guerra Mundial el imperio, Italia se la queda. O sea, Trentino viene a ser un botín de guerra de Italia, que luego se lo amplía con el Alto Adige también, con esta otra zona. Exactamente, las regiones Alto Adige, tanto que la componen dos provincias, Trento y Bolzano, que son incorporadas a la región de Italia a consecuencia de esta guerra. Y justamente esta guerra deja huellas en esta región, ¿no? Y bueno, me gustaría que justamente nos ilustre de esto con respecto a después de 100 años, esta región. Por ejemplo, usted me contaba que es la región que tiene la mayor cantidad de museos de la Primera Guerra Mundial. Es la zona que mayor museos de la Primera Guerra Mundial y también el museo más grande de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué se ve allí, por ejemplo? Armas, se ven ropas, la parte de enfermería, a donde estaban. Sobre todo hay museos especiales como el Forte Belvedere, que está el ingreso a donde solían depositar a los muertos, después la zona de armas, la zona de viviendas, la zona de enfermería. Tenían grupos electrógenos propios, a pesar de hace 100 años atrás tenían una cierta tecnología para autoabastecerse en esos refugios subterráneos, porque era justamente, ¿no? Hay fotos que se ven desde arriba que son como si fuese caminos de hormigas, que vencían como los tipos trincheras donde estaban los soldados y que se mantienen hasta hoy en día. Hasta hoy en día, sí. Y esta primera guerra se denominó guerra de trincheras, que eran las líneas de frontera que iban y venían. Por eso el Trentino le llega tanto y es una fecha tan significativa, justamente por el hecho de que históricamente las primeras víctimas eran las de Rovereto, donde allí se encuentra el museo más grande de la guerra y además se encuentran también las campanas de Caduti, que son campanas fundidas con el bronce de los cañones, que están acá, sí, que están ahí, y que suenan todos los días por la paz del mundo y por los caídos en la guerra. Las campanas tienen 3 metros y pico de altura por otro tanto de diámetro. El badajo pesa 6 kilos y están aproximadamente a 15 metros de altura sobre la loma de uno de los valles que cubre toda esa zona de Rovereto. Realmente muy interesante lo que nos está contando Jorge Herrera, que es presidente de la Asociación Trentina de Tucumán. Vamos a estar hablando más sobre su relación con esta región, sobre si tiene parientes allí, por ejemplo, y también nos va a dar una importante invitación para todos los tucumanos. Tengo entendido, bueno, su esposa, toda la familia de su esposa que nos acompaña acá fuera de cámara, bueno, los papás de ella vivían ahí. Ella contaba algo fuera de cámara que decía que su nona mandó a sus hijos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y actualmente vive su hija ahí. Mi hija y mi nieto. Y su nieto, y su yerno. Y también. Es sardo. Es sardo, sí. Y bueno, la cuestión es, usted ha ido, pero tiene como un contacto más estrecho con la gente que vive ahí. ¿Cómo ve ese sentimiento, ¿no? Del pueblo trentino con respecto a esto? Ellos lo viven con mucho orgullo por haber sido un botín de guerra. Prácticamente solo crecieron, sin la ayuda del gobierno. De hecho, que es una provincia autónoma, a donde felizmente son agraciados por el clima, por la belleza, tienen turismo de invierno, de verano, la zona industrial.
se han desarrollado muchísimo. Su universidad es una de las más prestigiosas de Europa. De hecho, que el primer centro de investigación que pone Billy Gates fuera de Estados Unidos es la Universidad de Trento. Ah, no sabía. También allí se encuentra el centro de investigación de la Fiat. O sea, es una universidad tan prestigiosa y con eso ha crecido muchísimo, y actualmente la investigación en nanotecnología más avanzada del mundo está en la Universidad de Trento. Por eso ellos lo viven con mucho orgullo al haber sido olvidados después de la Primera Guerra como un botín de guerra. Leía en algún momento que sobre todo la parte de Alto Adige y sobre todo la parte de Bolzano, la provincia de Bolzano, hubo una vez que se incorporó a Italia a través del gobierno de Mussolini una etapa de italianización. Es decir, que querían que esta región se sienta más italiana, digamos, cosa que naturalmente no se daba. ¿Cómo se vive eso actualmente en esta región? Bueno, también hay otra cosa. Ellos trataron de olvidar, en la mente hace como un clic y trata de olvidar todos esos recuerdos. Los jóvenes de hoy lo viven, lo tienen presente. De hecho, que en cada museo, inclusive en todo museo, hay televisor donde están reproduciendo escenas reales de la guerra, pero ellos lo viven con mucho orgullo. De hecho, que el papá de Graciela, por ejemplo, él hablaba alemán. Y luego, por el gobierno de Mussolini, le imponían el conocimiento del idioma, que no lo lograron en Bolzano. Actualmente en las rutas de Bolzano hay 2 carteles indicativos de esos viales, que es azul y verde. El azul en alemán, el verde en italiano. Muchísimas gracias por contarnos esto, Jorge, por compartir con nosotros y con la audiencia de Hoy Italia estas historias. Y bueno, pero tengo entendido también que hay una invitación antes de despedirnos. Exactamente. En principio el agradecido soy yo por el espacio cultural que siempre ustedes nos brindan, y aprovecho para invitarlos el día 28 de julio, donde realmente se conmemoran los 100 años, a un espacio multicultural y un acto por la paz en el MUN, en las instalaciones del Museo de la Universidad, y bueno, a que disfruten o conozcan o contemplen un poco de lo que ha sido esta historia. Recordemos entonces, 28 de julio en el MUN, ¿a qué hora? Todavía no está definida la hora, pero pensamos que es de 14 a 21 aproximadamente. Bueno, están todos invitados entonces. Y es importante participar de los distintos eventos que organiza la colectividad italiana, así que sería bueno también participar de esta jornada por la paz que está organizando la Asociación Trentina de Tucumán para el 28 de julio. Y por supuesto, ¿no?, siempre trabajando conjuntamente con el Círculo Sardo y otras asociaciones italianas. Lo importante es participar en todas estas actividades. Y ahora sí, vamos a escuchar la habitual columna del señor Vittorio Bargio. Nuevamente con ustedes, queridos amigos, para leerles en italiano lo que dijo, lo que ha leído en el Parlamento italiano Marito Borghese, que es el diputado elegido en Sudamérica, es el diputado más joven que hay, y elegido por el MAIE acá en la Argentina. Y en base a lo que yo le dije en otra oportunidad sobre los 3.000 euros que quieren cobrar y que ya van a cobrar a partir de hoy, doy a todas las personas que quieren sacar la ciudadanía italiana. Y Marito Borghese, ya le dijo esto directamente al Parlamento. Le voy a leer en italiano y le voy a explicar un poco luego. Dice la informazione: il deputato del MAIE ha intervenuto oggi alla Camera con la dichiarazione di voto per il voto di fiducia al governo sul decreto degli italiani nel mondo e sul decreto che prendono 3.000 euro. Signor Presidente, ha detto Borghese, oggi siamo chiamati a esprimere la nostra posizione sul decreto legge IPER, sul quale abbiamo comunque molte perplessità, così come le abbiamo sull'azione complessiva del governo. Il premier Renzi dovrebbe essere il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, ma l'azione governativa fin dall'inizio del suo mandato sembra aver messo in secondo piano una consistente parte degli italiani, quelli residenti all'estero,
quelli che noi del MAIE, es el partido de este chico, de este joven, en la Argentina, specificamente rappresentiamo in questo Parlamento. Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio, chi sono per lei gli italiani residenti all'estero? Cosa rappresentano i 4 milioni di elettori che tra l'altro in buona parte sono elettori del suo partito? Gli italiani all'estero stanno ancora aspettando che questo governo cambi verso alla politica, a una comunità che esiste e promuove l'Italia e il Made Italy, senza ricevere nel suo cambio. Una comunità che in alcuni casi deve pagare l'IMU più alto dei connazionali residenti in Italia, perché la casa che un italiano possiede in Italia viene considerata seconda casa, una comunità che perde le sue sedi diplomatiche e gli istituti italiani di cultura a causa di delle cose che non vanno veramente in quel governo. O sea que acá lo que quiso decir es, entre otras cosas, que este gobierno no le tiene consideración a los italianos que viven fuera de Italia, y además de eso, un italiano que vive fuera de Italia y que tiene una casa en Italia paga un impuesto doble como segunda casa. Noi nel MEI, disse Borghese, lo abbiamo denunciato molte volte, abbiamo protestato al fianco dei nostri connazionali contro le chiusure delle sedi diplomatiche in Uruguay, in Svizzera, in Santo Domingo, e abbiamo presentato delle integrazioni, ma cosa abbiamo ottenuto? Niente. Anzi, mi correggo, noi italiani all'estero abbiamo ottenuto questo decreto in cui è stato inserito un emendamento che è una vergogna per un paese come Italia, dove la legge stabilisce che si è cittadini per nascita. Con questo decreto il governo sta modificando di fatto la legge sulla cittadinanza, sulla base del reddito dei cittadini che li richiedono. Da domani infatti, ossia che già è esto, da domani infatti chi chiederà il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis dovrà pagare una tassa di 300 euro. O sea, ya le está diciendo, ya está culpando a este gobierno que a partir de hoy, ¿no es cierto?, el que quiere una ciudadanía ius sanguinis va a tener que pagar 300 euros al inicio de la práctica, y que no se sabe si verdaderamente esa práctica le podrán dar o no la ciudadanía. Forse sarà un problema minore, disse Borghese. Questo è il governo, ma di certo non lo è per migliaia di discendenti di italiani emigrati. Da anni fanno fila davanti ai consolati per vedersi riconosciuti un sacro diritto. Emigrati che da anni fanno la fila nei consolati. Come si fa a chiedere 300 euro agli italiani residenti all'estero che magari vivono in un paese dove quella cifra corrisponde ad un intero stipendio? O sea, está diciendo, ¿cómo puede pagar una persona esos 300 euros que acá, por ejemplo, en Argentina, esos 300 euros prácticamente son un salario? Y por último, termina, y come farà una famiglia di 2 o 3 persone che devono richiedere la cittadinanza? Oggi nel MAIE votiamo contro questo governo che vende la cittadinanza italiana solo a chi se la può pagare. Ella le dice que hoy día, dice, protestamos, ¿no?, porque este gobierno, dice, vende la ciudadanía a italianos, a solo aquella persona que se la puede pagar. Hasta la próxima. Estamos prácticamente terminando hoy Italia, el programa del Círculo Sardo de Tucumán. Esperemos que haya sido de su agrado. La verdad que queremos que en este espacio darles a conocer Italia, pero también un poco de su historia, de su cultura, de su idiosincrasia. Así que esperemos realmente que haya sido un programa de su agrado. Solo resta decirles arrivederci, ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Sono un italiano vero.